Capítulo 3. Sacrificio / movimiento de sacrificio. Parte 4. Biblioteca Nacional del Chea. Ya había entrado incontables veces, pero esta vez Steph se coló dentro silenciosamente. Sora y los demás estaban, como es usual, en la habitación trasera. Después de aclarar su mente, mientras se aproximaba a la habitación, abrió la puerta ligeramente. Dando un vistazo al interior, estaban Sora, Ciahiru, y Gibril también. Maestro, es hora de que descanses. Enenen. Solo un poco más. Hojeando un libro, sin quitar sus ojos del mapa, Sora contestó distraídamente. Gibril habló mientras colocaba una cobija sobre Ciahiru, quien estaba dormida acurrucada en el regazo de Sora. Por mucho que lo mires, es imposible defender el disparate del antiguo rey. Gibril dio un vistazo rápido, como si estuviera consciente de la presencia de Steph, y sorprendida, ella se escondió. Aunque por mucho que lo intentara, no había forma de que pudiera esconderse de un flugel. Sin embargo, ese no parecía ser el caso de Sora. Sin mostrar signos de darse cuenta de nada, Sora contestó en un tono insatisfecho. No es como que esa fuera mi única intención. Simplemente noté una anomalía. Más bien, estás encontrando una paradora, Chan. No es lo que quieres decir. Solo estoy revisando estos registros para determinar qué no hacer cuando planeé mi conquista del reino Nekomimi, eso es todo. Sora parecía bastante insatisfecho con la sonrisa irónica de Gibril. Así que, ¿cuál es la anomalía? Cierto. Bueno, hay bastantes. Mientras Gibril se reía divirtiéndose, Sora replicó viéndose algo amargado. La cosa que mencionamos esta mañana, ¿por qué la Eastern Union borra memorias? Como elemento de disuasión, el resultado sería no tener más retadores. Los beneficios serían escasos. Colocando su mano en su mentón, Gibril reflexionó seriamente. Al haber expandido tanto su territorio, dedicarse a defenderse no parece ser mucho para continuar con la expansión. Es natural pensar así. El único que los desafió en esta década fue el rey anterior después de todo. Si ese era su objetivo, entonces había sido muy exitoso. Aún así, porque había luchado el rey anterior 8 veces. Bueno, así es como son los Imaniti después de todo. Gibril dijo esto de manera burlona. También me había preocupado por eso, pero hay algo extraño. Sora habló de forma inexpresiva. No es algo que una persona, sensible, responsable de la vida de millones de personas haría. Fue como si Sora hubiera leído su mente. Detrás de la puerta, Steph respiró profundamente. Luego examiné el territorio continental de la Eastern Union. Mientras hablaba, señaló el mapa. Para empezar, estas montañosas minas de alumitite fueron lo primero que apostó el rey anterior. Alumitite, es un mineral especial que se encuentra solo en Disboar. De acuerdo con los libros de Gibril, el punto de fusión del alumitite son 3000 grados. Con la tecnología del procesamiento de metal que poseen los Imaniti actualmente, no tiene valor. Luego, estas llanuras se convirtieron en la piedra angular de la agricultura extensiva de la Eastern Union. El antiguo rey las apostó de segundo. Las llanuras eran lo que son ahora, sin embargo esto se debía al desarrollo de la Eastern Union. Al momento de los desafíos no habían sido nada más que simples ciénagas, y eran inútiles como tierra. Lo tercero fue esta mina de carbón. Ese es un recurso que los Imaniti tampoco pueden utilizar. Y de la misma forma fue con la cuarta, quinta y sexta vez. Hasta la octava cuando apostó el Palacio Real. El rey anterior nunca apostó algo de valor. Pero más que nada. Sora pinchó el mapa. Toda la tierra continental de la Eastern Union solía ser del Chea, ¿no es así? La tierra continental que la Eastern Union había ganado, ¿todo había sido conseguida del rey anterior? Todos los recursos continentales que la Eastern Union necesitaba fueron tomados del antiguo rey. Ese es solo el resultado. La cosa es que antes de esto, la Eastern Union no tenía tierra continental. Lo cual significaba: los que fueron arrinconados, fueron la Eastern Union. Una nación avanzada tecnológicamente como esa, incluso capaz de utilizar recursos que requieren un punto de fusión de 3000 grados, una civilización como esa definitivamente requeriría recursos continentales. En este lugar donde todo es decidido por juegos, incluso el comercio sería determinado por juegos. Para la Eastern Union, que es una nación orientada defensivamente, podría decirse que era una situación crítica, pero lo que el rey anterior había intentado conseguir al jugar era una de las ciudades costeras de la Eastern Union. Eso proveería recursos marinos al igual que avances tecnológicos. Era una buena apuesta. Aún así, si fue la Eastern Union la que terminó presionada, él debió haber sido capaz de presionarlos más. Entonces, porque había continuado 8 veces, distribuyendo tierra inútil para los Imaniti de a pocos en cada ocasión. La única conclusión a la que puedo llegar es que fue intencional.
¿Por qué la Eastern Union persistiría con su desventajosa amnesia? ¿Por qué el Vanguard los desafió 4 veces? ¿Por qué? No espera. Hay algo mal. ¿Por qué el rey anterior se detuvo después de 8 veces? Considerar lo contrario. No cuántas veces los desafiaron, sino porque se detuvieron en el número en que lo hicieron. Hasta la 8ª ocasión, siendo esa el Palacio Real, él había apostado solo cosas con poco valor. La 7ª o 9ª ocasión deberían haber sido igual de buenas. ¿Por qué 8? Habiendo pensando tan lejos, a Sora se le ocurrió una simple hipótesis, que si el rey anterior no hubiera perdido su memoria. Esparciendo el mapa y las figuras acompañantes, comparó la información que había reunido. Comenzó en las fronteras abarcando muchos años, y rápidamente confirmó sus pensamientos. Todavía había una teoría llena de agujeros que valía la pena considerar. Había particularmente 2 agujeros evidentes, como el rey anterior había evitado perder sus recuerdos, y mientras Sora estaba a mitad de su análisis, tímidamente, como si estuviera dudosa de hablar, Jibril murmuró: Maestro, tu clasificación ciertamente es Humanity. Por supuesto que lo es. Aún perdido en sus pensamientos, Sora miró a Jibril, quien había interrumpido su análisis. Pero no todos los actos Humanity son tan sabios como el maestro, dijo ella eufemísticamente a Sora, quien estaba intentando pensar en una razón legítima para el disparate del antiguo rey. Estas palabras fueron tan lejos como ella podía ir, teniendo en cuenta las posiciones de sirviente y maestro. Pero Sora habló sin duda. Definitivamente hay aquellos con sabiduría también. Y generalmente, esos tipos son incomprensibles. Esta vez, Sora miró los datos recolectados en su tablet PC. Intentar entender es mi deber. Fue como si hubiera leído la mente de Jibril. Jibril, está bien que hables honestamente. Los Humanity aquí son pequeños, indefensos, torpes e incivilizados porque crees en los Humanity de este mundo, que desde tu perspectiva, mental y físicamente, no deben ser más que animales. ¿Es lo que querías decir, no es así? No, eso no es bastante. Era exactamente eso. Cualquier disparate que hubiera hecho el rey anterior, todo debería ser dejado de lado al culpar al comportamiento de los Humanity en general. Sora y Seairo, por su propio ingreso, eran clasificados como Humanity. Sin embargo, la razón por la que Jibril los seguía era porque no eran organismos inferiores como los Humanity. Sora y Seairo eran 2 seres capaces de romper el molde de todo sentido común. En consecuencia, las palabras siguientes de Sora fueron: la respuesta es sencilla, yo no creo en la humanidad. Tanto Jibril y Steph, quien estaba escuchando desde afuera, no podían creer lo que escuchaban. Seairo y yo no somos de este mundo, así que debes pensar que somos diferentes de los Humanity en este mundo, pero la verdad es que nada es diferente en el lugar del que venimos. Todos, en todo lugar, son vulgares y estúpidos, incluyéndome. El rostro de Sora mientras decía estas palabras autoburlonas estaba, de varias maneras, lleno de desesperación. Ese mundo del pasado cubierto de fibra óptica, un mundo que había sido comprimido hasta el límite, poseyendo inteligencia y costumbres incontables, y aún así, esa tecnología sencillamente condujo a un vasto desborde de información. En cuanto al por qué, todo apuntaba a que donde sea que estuvieran, los humanos eran seres tontos. Los humanos son mierda. Incluso si el mundo cambia, ellos nunca lo harán. Mientras Sora hablaba con disgusto, Steph apretó la llave en su mano. No había manera de que pudiera confiarle la llave de su abuelo a Sora después de todo. No había forma que ella pudiera creer en este hombre. Pensando así, Steph comenzó a retirarse. Sin embargo, creó en esa posibilidad. Pero las palabras de Sora no pararon. Limpiando el polvo del suelo junto a Sora como si se preparara para sentarse, Jibril se arrodilló. La razón es, ella. Sora habló mientras acariciaba suavemente el rostro durmiente de Seairo, quien tenía su cabeza en su regazo. Guardar tanta información en su pequeña cabeza, debió haberla dejado exhausta. Si los humanos fueran todos basura inútil como yo, nos habríamos perdido en la desesperación hace mucho. Su expresión mientras acariciaba la mejilla de su hermana, comparada a la del hombre que estaba lleno de frustración y desesperación hace poco, le pertenecía completamente a una persona diferente. Ellos definitivamente existen. El amable hermano entrecerró sus ojos, como si mirara una luz, lleno de admiración y aspiraciones. Por esta chica pálida, cuyo pecho subía y bajaba suavemente, las personas. La pequeñez que sientes, ocurre debido a nuestra estupidez, aún así es gracias a ello que aprendemos, que nos levantamos para posiblemente alcanzar incluso a los dioses. Tales deseos y sueños son lo que su pequeño cuerpo representa. La esperanza de un genio. Hey, soy un idiota después de todo. Él se rió irónicamente. Soy bueno observando a los de mi propia clase.
Realmente, este mundo está lleno de ellos lo suficiente como para hacerme enfermar. Sin embargo, pero... Ciairo es diferente. Mientras acariciaba su cabeza que estaba recostada en sus rodillas, el día que conocí a Ciairo, 8 años atrás. Como si recordara que había sucedido ayer, los ojos de Sora se alejaron. Era una niña de solo 3 años de edad, pero ¿qué creerías que fue lo primero que dijo, cuando escuchó mi nombre? En verdad. Qué vacío, NT, Sora, aparte de cielo, también puede significar vacío. Sin entender, Jibril frunció el ceño, explicando. Sora se rió. Una niña de 3 años, haciendo bromas en múltiples idiomas, vio que me reía superficialmente con el resto de la multitud y me golpeó con una frase con doble sentido la primera vez que nos conocimos. ¿De verdad es para reírse, no es así? Sus palabras no contenían ni autodesprecio ni ira. Como si tuviera fiebre, Sora se rió intrépidamente. Estaba en trance. Los genios por los que siempre me había emocionado, eran reales. Lo que su imaginación sin valor había pensando, había saltado justo frente a sus ojos. Él se preguntó a sí mismo, ¿cómo es que ella podía hacer eso? Y se preguntó de nuevo, ¿por qué no puedo? Completamente diferente, vio un mundo completamente diferente, una persona abrumadora. Y en cuanto a mí, que me convertí en hermano de ese genio. Sora rió amargamente otra vez, aún así había determinación mezclada. A pesar de lo diferentes que éramos, lo anhelé. Decidí creer. Incluso alguien tan inútil como yo, si trabajaba duramente, aunque no pudiera seguirla a ese reino, al menos podría llegar cerca. Es por eso que no creo en la humanidad. Como no creía en sí mismo, es por eso que creo en esa posibilidad. Mientras pudiera creer en Ciairo, el potencial de la humanidad es infinito. Es solo que ese potencial puede ir en cualquier dirección. Por lo tanto, los humanos pueden ser infinitamente sabios, o infinitamente estúpidos, si es así. Si soy lo infinitamente estúpido lo suficiente, entonces, quizás un día pueda alcanzar a mi infinitamente sabia hermana. Una revolución perfecta. Sonriendo, Sora continuó acariciando suavemente a su pequeña hermana. Arrodillada cerca de ellos, Jibril observó con mucho interés. Él probablemente no se percató. Pasando por alto eso, en aquel momento, él solo tenía 10 años. Con eso a los 10 años de edad, él había descifrado la esencia de las palabras de esa niña de 3 años, y las había aceptado, incluso respetado. Y luego pensando en qué hacer sobre ello, se había dado cuenta que no podía ganar de esa manera, y así había forjado su propio camino. Alguien así. Alguien que pudiera hacer eso. ¿Cómo los llamarías? Él se llamaba a sí mismo un estúpido, probablemente él mismo no se había dado cuenta. Ya veo, la línea entre la genialidad y la estupidez es en efecto bastante delgada, esas son palabras profundas. Jibril del mismo modo miró hacia arriba, observando al mar de estrellas en el infinito cielo nocturno más allá de la luz celeste. Sora habló. En nuestro mundo original, los humanos han volado por el cielo, y han cruzado las estrellas. Hablando honestamente, no puedo creerlo. Exactamente, nadie podría. Ni siquiera los mismos humanos. Pero había aquellos que creían, que soñaban, precisamente porque nacieron sin alas, miraron hacia arriba y anhelaron el cielo cada vez más. Al final, con sus propias manos, se elevaron en el más allá sobre alas de hierro. Luego soñaron incluso más alto, incluso más lejos, hasta que pudieron alcanzar las mismísimas estrellas. Debido a que nacieron sin nada, podían añorar apuntar a lo que está muy lejos. Si no lo tenemos, entonces lo encontraremos. Si no podemos encontrarlo, entonces lo haremos. Si aún no podemos obtenerlo, entonces seguiremos buscando hasta el fin del mundo. Nacer sin nada. Precisamente por este hecho, ellos son los débiles orgullosos, la prueba de las infinitas posibilidades de los humanos. Ellos están definitivamente entre la humanidad, aquellos que lo han encontrado. No una de las incontables imitaciones como yo, sino un genio sin igual. No intentar entender eso, sería un pecado, ya que las palabras de los genios son demasiado obvias para sí mismos. Tanto que no pueden explicarlas, así que el deber de comunicar eso, recae sobre nosotros los hombres comunes. Si no crees en el inicio, entonces no puede haber un comienzo. Es lo mismo para el rey anterior. Riéndose, Sora miró el mapa nuevamente. Jibril simplemente cerró sus ojos, produjo una luz mágica en su mano, e iluminó los alrededores de Sora. Yo creo en lo que el maestro cree. Si el maestro creerá en los Imaniti, entonces simplemente te seguiré hasta el final. Eso es todo. Escondiéndose tras la puerta, escuchando ese intercambio, la mente de Steph se agitó. Aunque fue difamado interminablemente, la espalda de su abuelo había sido muy amplia y cálida, gentil y cálida,
La espalda del hombre que creía incesablemente en las personas. Cuando conozcas a aquellos que de corazón creas que puedes confiarles el Chea. Frío y calculador, un hombre que siempre había dudado de las personas. Él era diferente a su abuelo, pero por eso, era alguien que creía en la capacidad de las personas más que cualquier otro. Estaría bien confiarle esta llave que su abuelo le había dejado. Ella misma no sabía para qué era, pero, si era él. Si era Sora, su abuelo estaría satisfecho. ¿Él la halagaría? Escogiste una buena persona, Sora. Creaak. Abriendo lentamente la puerta, Steph vio a Jibril sonriendo débilmente y a Sora que parecía sorprendido. NT, Creaak, es una onomatopeya del sonido de las bisagras de una puerta. Steph sencillamente habló con firme determinación. Hay algo que quiero entregarte. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.